Programando en R3, capítulo 5, Strings o cadena de caracteres. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo se manejan los strings. Los strings son básicamente una parte de la memoria definida como una cadena de caracteres. O sea, cada carácter en su representación ASCII va a ser un número y este número se va a guardar en la memoria del programa. Y cada vez que se crea un string, lo que estoy haciendo en realidad es reservando esta memoria, llenándola con los bytes que corresponden a esa cadena de caracteres y poniendo un 0 al final de los strings. Entonces, el string que estoy usando en este momento está en la memoria y si yo en vez de imprimir el string propiamente dicho, imprimo el número que representa, lo que voy a obtener es la dirección de memoria donde está alojado ese string. Para ver un poco más claro, lo que voy a hacer es agregar una fuente de letra un poco más grande. Para eso voy a usar la fuente de letra del Jupyter Ace o del Spectrum, font J, y para usar el font J lo que tengo habilitado son palabras. Font J vamos a ponerle el 3. Ahí está, ahí lo tenemos más grande. Bueno, esa es la dirección donde está guardado la cadena de caracteres que define este string. Por supuesto que el string que utiliza el print también está definido en un lugar de memoria. Pero ¿qué hace el print? El print lo que va a hacer es, va a utilizar un lugar intermedio de memoria para obtener el resultado que quiero. O sea, para verlo un poco más claro, si yo cuando defino una variable la defino como un espacio de memoria de un K, todas las variables van a ser rellenadas con 0. Entonces, si yo paso la dirección de esta variable, lo que va a hacer es, bueno, no me va a imprimir nada. Pero si yo lo relleno con byte, o sea, pongo 65, 66 y 67 y después el K, lo que va a hacer es, van a aparecer las letras que corresponden a esos símbolos ASCII. Bien, también esto lo puedo llenar dinámicamente. Por ejemplo, si yo pongo cuando aprieto F1 el valor 65 en la dirección de cadena, lo voy a poner como carácter, lo que va a pasar es que no me va a mostrar nada y cuando aprieta F1 va a aparecer la tecla A. Por supuesto que solamente siempre va a imprimir el primer lugar. Si yo imprimo, si yo grabo un doble Word, lo que voy a hacer es voy a estar grabando 34, 33, 32, 31, 4 caracteres a la vez. A ver, ahí está. 1, 2, 3, 4, que son el 31, 32, 33 y 34 en hexa. O sea, la cadena de caracteres es solamente una secuencia de bytes. Entonces, el print trabaja sobre un buffer generado en la librería y lo que hace es recorre la cadena que le paso y cada vez que encuentra el carácter porcentaje va a lanzar una rutina que va a convertir lo que tiene en la pila en el número que corresponde. Bien, otra manera de usar las cadenas de caracteres, bueno, por supuesto que sobre este buffer se pueden hacer un montón de cosas, están definidas palabras, por ejemplo, para copiar string. Entonces lo que podría hacer yo es agarrar una cadena de caracteres, hola, y copiarlo a la dirección de cadena. String copy me va a hacer esa tarea. A ver si con F1, ahí tenemos hola.
Y también tenemos string cat, que lo que va a hacer es agregarlo. Entonces, el primer F1 va a copiar y el segundo va a seguir copiando. Bueno, también tenemos la librería parse que nos permite buscar cosas en las cadenas y ese tipo de funciones, pero por ahora mantengámoslo simple. Un detalle más que importa para futuros capítulos. O sea que el R3, cuando estamos definiendo la memoria, las variables o los buffers, es toda memoria estática. Hay una forma de utilizar memoria dinámica que es a través de la palabra mem. Mem nos devuelve en la pila el inicio de la memoria libre. Cuando nosotros compilamos un programa en R3, toda la memoria que no utiliza después de haber definido las variables, lo toma como memoria libre. Y lo que devuelve esta palabra es la dirección donde se encuentra esa memoria libre. Bien, a partir de esa dirección, en el programa que se compiló recién, tenemos memoria libre. ¿Cómo utilizamos la memoria libre? Bueno, hay una librería que utilizamos para ello y vamos a utilizar dos palabras que originariamente no se utilizaban para esto, pero surgió naturalmente en el desarrollo del R3. Una es mark. Mark lo que hace es, me va a setear una variable con el inicio de memoria libre y me va a guardar el valor anterior de esa variable. Ya van a ver para qué sirve después. Y la otra palabra que utilizo para utilizar la memoria libre es empty. Empty lo que hace es restaurar la memoria que estoy utilizando, que la voy a utilizar a través de la palabra here, al estado anterior. Entonces, si yo imprimo las dos variables, vamos a imprimirlas y con un CR, lo que voy a obtener es estas dos variables, estos dos números iguales. Pero ahora lo que voy a hacer es, hay un montón de palabras que van a dejar grabadas cosas en here, en la memoria libre que estoy utilizando, y una de esas palabras va a ser coma S. Sería algo así como coma va a grabar sobre la memoria here. Entonces, apretando F1 debería... ahí está. Estoy haciendo avanzar la variable here y grabando en ese lugar de memoria lo que estoy poniendo. Podríamos mostrar esa memoria, pero tengamos en cuenta que here va a avanzar y no podemos mostrar here. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar, mostrar mem, que es el inicio de esa memoria. Bien, ahí va funcionando. Bien, también tengo palabras para grabar en la memoria números convertidos en texto, por ejemplo en decimal. Estas rutinas son las mismas que utiliza adentro la palabra print. Entonces, con F2 va a dejar grabado el ASCII de 34. Y si yo quiero grabar directamente un número, también puedo hacerlo. Vamos a grabar un número que represente algo en ASCII. Bien, F1, F2 y F3. Bien, otra cosa con los strings. Cuando estoy definiendo una variable, puedo definir un string y lo que va a hacer es guardar los bytes que se encuentran en la cadena de caracteres, incluido el 0, en la dirección donde está esa variable. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a tener los bytes de este string, luego un 0 y después los bytes de este otro string. Esto me va a permitir, por ejemplo, hacer lo siguiente. Puedo definir
la variable list yo lo utilizado como cursor y voy a grabar la dirección de list. Entonces vamos a dejar todo andando. Vamos a pedir lo que contiene la variable list, me va a dar la dirección de list y eso es lo que voy a imprimir. Entonces vamos a ver qué aparece. Aparece la palabra lista. Bien. Fíjense que la palabra siguiente no aparece porque hay un 0 entre lista y siguiente. Entonces lo que podría hacer acá es hacer avanzar la variable cursor hacia la siguiente palabra. Vamos a hacerlo con F4. Internamente yo le puse este nombre, no me acuerdo si está definida en algún lugar, debe estar en parse, pero vamos a definirla de vuelta. Y lo que voy a hacer acá es recorrer los bytes hasta que encuentre un 0. Entonces voy a obtener el primer carácter y mientras no sea 0 voy a deshacerme de ese carácter y repetir, y cuando sea 0 voy a deshacerme del carácter y continuar con la dirección. Quiere decir que esto recibe una dirección de un string y va a devolver la dirección del siguiente string de esta lista. Como después de la A hay un 0, en ese momento va a cortar el 0, pero cuando haya cortado ya va a haber avanzado un byte. Entonces, cuando salga, el número que voy a tener va a ser el siguiente. Entonces, bueno, ¿cuál es la dirección que le voy a pasar? La dirección que le voy a pasar es list, a quien apunta el cursor list, y lo voy a dejar grabado en la misma variable. ¿Bien? Acá hay que manejar muy bien lo que representa cada una de las variables y a ver si adentro tiene una dirección o no. Vamos a probarlo. Bien, aprieto F4, le había puesto, y ahí está la siguiente. Si aprieto F4 no voy a... Bueno, basura que había ahí, seguramente había compilado algo. Pero se ve como esta función lo que hace es me avanza entre una lista de textos. Bien, hasta ahí un primer manejo de cómo funcionan los strings en R3. Hasta el próximo capítulo.